Muchas gracias. Puede tomar su asiento y antes de presentar al orador en esta mañana, quisiera pedirte un favor. Todos tenemos uno de estos en el bolsillo. Y creo que cuando uno mira la seriedad y la reverencia que tiene que tener para Dios, no solamente aquí porque estamos en la iglesia, sino cada momento, Dios dejó de hablar por celular hace mucho tiempo atrás. Entonces, te pido con todo respeto que si lo usas para la Biblia, ponlo en silencio. Y si no tienes tu Biblia, apágalo. Porque es suficiente con las distracciones que tenemos muchas veces en el corazón para no ser sensible con los demás y agregar una más. Cuando estos están sonando mientras está predicando, uno, interrumpe al que está arriba. Y dos, también las personas que están a tu lado también interrumpen. Así que si lo tienes, apágalo, o si lo tienes que poner en silencio, ponlo en silencio. Y estemos atentos a lo que Dios quiere hablar. Amén. Marcelo, yo creo que es hermoso cuando uno recibe a un amigo en casa. Y uno puede compartir después de años de no hablar y el estar juntos y ver todo lo que Dios está haciendo, compartir ideas, y más cuando ha sido una amistad de años. Pero también da tristeza, porque después de haber tenido un fin de semana donde nos hemos gozado mucho de platicar, escuchar la palabra, se llega el último mensaje que dará por este viaje. Y lo aclaro, por este viaje. Pero sin embargo, si algo pudiera decir de Marcelo, no diré mucho, sino una cosa. Es una persona que ha sabido permanecer fiel. Como amigo, como hermano, como hijo de Dios. Y por eso yo agradezco a Dios en esta mañana, cuando Dios permite tener personas que aún a la distancia pueden continuar marcando e influyendo en la vida. Así que hermano, hoy viene en este viaje también con su esposa. Cindy, si te pudieras poner de pie para que la iglesia también te conozca. Ahí está, bienvenida. Y quiero orar, no, porque sé que el hacer este viaje para Marcelo, siendo pastor de una iglesia también en Querétaro, es dejar responsabilidades por un poquito para venir y ser de bendición también para nosotros. Entonces no quiero tomar más tiempo, quiero orar, y hermano, que Dios hable lo que tenga que hablar. Amado Dios, gracias Señor por esta mañana, gracias por esta tarde, gracias por este tiempo. Señor, gracias porque hoy el corazón puede estar quieto y tomar tiempo para escucharle a usted. Señor, usa a Marcelo en gran manera, que él sea una voz que pueda aclamar su verdad y pueda ser directo y hablar lo que es necesario. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Muy buenas tardes y gracias por la invitación de poder compartir este tiempo. Fue un tiempo hermoso de forma personal y con mi esposa lo hemos hablado, el tiempo con los matrimonios. Esta mañana también gracias por el tiempo que pudimos compartir y queremos simplemente abrir la palabra de Dios, que Dios sea hablando, salir del escenario nosotros y que Él sea el centro en este tiempo. Recibieron un, ¿cómo le llaman? ¿Boletín? ¿No? Y ahí aparece algo y espero que te lo puedas llevar como una idea. Trato siempre de hacer lo mismo, de englobar la predicación en una idea, así es que si te duermes el resto del tiempo que nos queda, al menos te vas a quedar con eso, ¿no? Hemos escuchado muchas veces hablar del llamado de Dios, cuando se habla de misioneros que van a otro lugar, cuando se habla de pastores que se dedican a la obra, y uno pregunta al resto de la iglesia, ¿qué? Bien, gracias, aquí estoy sentado, viene el domingo, disfruto un lindo servicio, me voy, nos vemos el próximo domingo. Quiero confesarles algo, esta predicación la he cambiado ya 3 veces, ¿ok? Tenía un plan cuando hablé con el pastor Hugo, ¿ok? Perfecto, después hubo otro plan
y orando a Dios y diciendo, Señor, ¿qué es lo que quieres que pueda compartir de tu palabra a tu iglesia acá? Quedé muy impactado el jueves cuando conocí el edificio y supe que lo habían construido hace aproximadamente 25 años, ¿va? Más o menos. Y dije, wow, eso se llama visión. Se llama ver más allá de tu nariz y decir, hay que hacer algo que impacte la comunidad. Así es que llevo mucha lección, mucho aprendizaje de forma muy personal. Y el corazón de lo que quiero compartir hoy es algo que está ahí en la hojita que te pasaron. Solo una iglesia que entiende su llamado y responsabilidad es la que será luz y sal en este mundo tan necesitado de Cristo. Solo una iglesia que entiende cuál es su responsabilidad, que entiende que no se trata de la labor de unos pocos, sino que asume algunas verdades que la Escritura dice. Esta iglesia se llama Verdad en Amor, Efesios capítulo 4. Bueno, vamos a ir a Efesios capítulo 4. Así que si tienes tu Biblia, si tienes tu celular, si tienes lo que sea, ábrela ahí en Efesios capítulo 4. Y me gustaría compartirte algunos principios de qué enseña la Biblia sobre nuestro llamado y responsabilidad. Y lo primero está en el versículo 1, capítulo 4, verso 1. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Otra traducción dice, por tanto yo prisionero por servir al Señor, les suplico, dice Pablo, y está hablando a una iglesia, que lleven una vida digna del llamado que han recibido, porque en verdad han sido llamados. La primera verdad para entender nuestra responsabilidad como iglesia es que, querida iglesia, verdad en amor, todos ustedes han sido llamados por Dios. Esa es la primera verdad que quiero que hoy guardes en tu corazón. Pablo escribe a esta iglesia en Éfeso y no está diciendo que tengan una vida digna algunos, los que han sido llamados por Dios para algo especial. El texto bíblico dice claramente que lleven una vida digna, de acuerdo al llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros no éramos pueblo. Dice ahí en Primera de Pedro, pero ahora sois pueblo. En otro tiempo que no habíamos alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. El mismo principio aparece en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero el versículo 10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hay un propósito. No de algunos pocos especiales llamados por Dios, sino el versículo 1 nos marca un principio. ¿Quiénes han sido llamados? Todos. ¿Llamados a qué? Me encanta 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 8 y 9. Nos salvó y llamó con llamamiento santo, según el propósito de Dios. No te avergüences de dar testimonio de mí, porque Él nos salvó, llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Sabes con qué tiene que ver el llamado? Tiene que ver con un propósito a tu vida. No tengo muchos años, pero los años que Dios me ha permitido servir, yo he escuchado que algunos dicen, bueno, es que como Dios lo llamó, Él es diferente. Y el resto de la iglesia toma una actitud de espectadores. Ahí están los pastores, como ellos fueron llamados por Dios, ellos tienen que hacer el trabajo. ¿Y el resto qué hace? Bien, gracias, yo miro. El versículo nos dice que nosotros, todos nosotros hemos sido llamados por Dios. No somos salvos solo para ser salvos, para tener un boleto que diga cielo y después me siento en una banca, en una silla a disfrutar y ver cómo otros hacen la obra de Dios.
Querida iglesia, Dios te ha llamado a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. A cada uno de nosotros hemos sido llamados. Somos salvos, no por obras, pero somos salvos para buenas obras. Hay un propósito de Dios. Oswald Chambers, en quizás el diario devocional más hermoso en pos de lo supremo, dice: es más fácil servir a Dios sin una visión. Es más suave trabajar para Él sin un llamamiento, porque entonces no tendrás que molestarte por lo que Él exige. Tu guía será el sentido común, cubierto con una capa de sentimiento cristiano. Si nunca te das cuenta del llamado divino, puedes ser más próspero y exitoso desde el punto de vista del mundo y tendrás más tiempo libre. Pero una vez que recibas una comisión de tu Salvador, tu memoria siempre te recordará lo que Dios quiere para estimularte a hacer su voluntad. Ya no podrás trabajar más para Él sobre la base de tu sentido común. Nos hace falta decir, como dijo el apóstol Pablo en Hechos capítulo 9, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Primer verdad, somos todos llamados. Tengo un muy buen amigo que tiene una posición muy alta en una compañía muy grande ahí en la ciudad de Querétaro. Y él siempre me decía: Marce, siento que cuando hablan de llamado de Dios es como el que va a la India, el que va a África, y siento que estoy perdiendo mi vida en mi trabajo. Y un día hablando con él le digo: ¿nunca pensaste que a las personas con las cuales tú te relacionas, ¿tú crees que alguna vez van a pisar una iglesia? ¿Tú crees que alguna vez van a escuchar el mensaje del evangelio porque se van a levantar y ir a una iglesia? Él se mueve en círculos de vicepresidente de una compañía global. ¿Nunca pensaste que Dios te ha llamado para tener un propósito en tu trabajo y llegar a esas personas a las cuales yo jamás voy a llegar? Y le dije: haz algo. Empieza a compartir de Dios de una manera creativa. Dice que estaba en una reunión con los vicepresidentes de las distintas regiones del mundo de esa empresa. Y él dijo: bueno, he hecho esta presentación y he buscado la guía de Dios para sabiduría. Dice, cuando mencionó Dios, fue como que se desencajó el rostro de las personas que estaban en ese lugar. Nadie le dijo nada. A la próxima reunión, alguien le dijo: oye, ¿tú eres cristiano? Sí, yo también. Y empezó a entender que Dios lo había llamado. Yo estoy convencido de algo. Uno de los nombres ahí en Efesios capítulo 1, versos 22 y 23, que recibe la iglesia, se llama cuerpo de Cristo. ¿Y cuántos miembros tiene el cuerpo de Cristo? ¿Cuántos miembros tiene? Muchos, millones. Y en este cuerpo de Cristo, en esta ubicación geográfica, Iglesia Verdad en Amor, ¿cuántos miembros de este cuerpo han sido llamados por Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Primera verdad. Segunda verdad, verso 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si queremos asumir nuestra responsabilidad como iglesia para hacer luz y sal, no solamente debemos entender que todos somos llamados, sino que los llamados, o sea, tú y yo, en segundo lugar, cumplen su propósito desde y con la comunidad. Mira qué interesante, dice: unos a otros, humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Quiero que guardes esto. No existe cristianismo sin comunidad. Una cosa es venir a la iglesia, al servicio. Otra cosa muy distinta es ser comunidad. Dice unos a otros, dice soportándoos unos a otros. La palabra griega soportándoos ahí en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento comunica la idea de alguien que pone un hombro pegado al otro para caminar juntos.
Nos vamos a apoyar juntos, nos vamos a animar juntos, vamos a hacer equipo juntos. ¿Con qué? Dice el texto bíblico, con humildad, no creyéndonos superior, con mansedumbre, teniendo dominio propio, con paciencia, la que Dios tiene con nosotros, y sobre todas las cosas con amor. Porque en una iglesia, ¿qué es lo que abunda? Pecado. ¿Sabes por qué se necesita amor? Porque el amor, dice Pedro, primera carta, capítulo 4, cubrirá multitud de pecados. No solamente es estar en una iglesia, es ser una verdadera comunidad en la iglesia. Una iglesia que entiende su llamado y su responsabilidad, asume, dijimos en primer lugar, que todos son llamados. En segundo lugar, ese llamado se desarrolla, se ejecuta, cumple su propósito desde y con la comunidad. Te hago una pregunta. Terminando el servicio, ¿qué vas a hacer? No, ya me voy porque ya está en la hora. Se hizo tarde hoy, ya tiene que estar terminando, hermano, porque nos vamos. ¿Con quién va a hablar terminando el servicio? ¿A quién va a saludar? ¿A los que conoce siempre? ¿Qué comunidad es esa? Te quiero animar a algo práctico. Quédate 5 minutos hoy, después del servicio, 5 minutos. Y busca a alguno que le ubica de eso. Hola, no, acércate, hermano. Se me olvida siempre tu nombre. ¿Cuál es? Hola, soy Marcelo. ¿Qué es de tu vida? ¿Qué haces? Te quiero conocer más. Busca una persona, es más, invítale a un café en la semana. No existe vida cristiana sin comunidad. Y esa comunidad llamada iglesia se consolida, profundiza y crece cuando todos y cada uno de los integrantes asume su llamado y lo vive desde y con la comunidad. Escúchame bien, cualquier otra cosa fuera de estos parámetros dista mucho de ser un cristianismo que tiene como fundamento la Biblia. Si no hay comunidad real y genuina, no hay cristianismo. ¿Queremos ser una iglesia que impacte este mundo? ¿Queremos ser una iglesia que sea relevante en esta comunidad? ¿O seremos una iglesia más como muchas de las que hay? Si queremos realmente cumplir nuestra responsabilidad, tenemos que entender en primer lugar, dijimos, que todos hemos sido llamados. En segundo lugar, que los llamados cumplimos nuestro propósito desde y con la comunidad. Verso 7. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Me encanta este versículo. Porque viene hablando de todos, después un cuerpo, un Señor que es sobre todos, por todos, Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Pero, ahí hay una partícula adversativa, pero hay un contraste. A ese todos hay que agregar, ¿qué cosa? Dice el verso 7. Cada uno. Queremos ser una iglesia que entiende su llamado, que entiende que es capaz de ser luz y sal en este lugar. No solamente tenemos que entender nuestro llamado, todos hemos sido llamados. No solamente entender que los llamados cumplen su propósito desde y con la comunidad, sino que los llamados son un aporte irreemplazable en el cuerpo de Cristo. Cuando hablo de irreemplazable, es el versículo 7, el énfasis que hace Pablo. ¿Sabes cuál es el problema de las generalidades? Que no solamente son injustas. Si yo pregunto, ¿esta iglesia predica el evangelio? ¿Cuál sería la respuesta? Y si yo te pregunto, ¿tú predicas el evangelio? No me respondas. ¿Esta iglesia alaba al Señor? Sí. Si yo te pregunto, ¿tú lo haces? ¿Tú adoras a Dios? Esta iglesia tiene un impacto. Es que, perdóname, sirvo como pastor en una iglesia. ¿Y sabes cuál es la tentación? Fácil. Es que decir desde una silla, no, nosotros en esta iglesia tenemos un impacto, pero no me muevo, Miembro paralizado. No, yo soy de las fuerzas en reserva, ¿ok? No.
Todos somos llamados. Primera verdad. Segunda verdad, los llamados, tú y yo, cumplimos nuestro propósito desde la comunidad y con la comunidad, hombro a hombro, con humildad, con mansedumbre, con paciencia y con amor, según Efesios capítulo 4. ¿Qué elemento agregamos ahora? Hermano mío, eres un aporte, escucha bien, irreemplazable en el cuerpo de Cristo. Dice, pero a cada uno de nosotros. Esa expresión en el idioma del Nuevo Testamento es el énfasis todos y cada uno. ¿Has escuchado ese énfasis? Todos, pero cada uno. Le ha sido dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y eso tiene una explicación muy sencilla. A ver, como que no suena eso bien de irreemplazable. ¿Quién es imprescindible en la iglesia? Dios, su Espíritu Santo, su palabra. Eso es imprescindible. Ninguno de nosotros es imprescindible en la iglesia. Pero déjame decirte algo, según este versículo, sí eres irreemplazable. ¿Sabes por qué? Porque la mano no puede hacer lo que hace el pie. Porque la oreja no puede hacer lo que hace la nariz. Porque la boca hace algo que solamente la boca puede hacer. Si la analogía favorita de la Escritura para su iglesia es que somos un cuerpo, y en ese cuerpo somos ¿qué? Miembros. Lo que tú aportas a esta iglesia, nadie más lo puede aportar. ¿Entiendes a qué me refiero con irreemplazable? ¿Qué usa Dios de ti? A ver, ¿qué usa Dios? Dice, hemos recibido gracia para dar de gracia. ¿Y qué hemos recibido de gracia? Todo. Vida, ¿qué más? Salud, dinero, ¿qué más? Dones espirituales, talentos, experiencias de vida. Lo que tú haces, nadie más lo va a hacer. Hemos recibido de gracia para dar de gracia, pero no de forma general, de forma particular. Claro, en una iglesia relativamente grande tú dices, pero yo aquí ni subo nada, yo vengo, me siento y me voy. No, has sido llamado por Dios y tienes que ser parte de esta comunidad. Y tu aporte es irreemplazable en el cuerpo de Cristo. ¿Y qué si yo no voy y nadie se da cuenta? Dios se da cuenta. Tu aporte es único. No te estoy diciendo con eso un discurso de autoayuda para levantar tu autoestima, ¿ok? No. Esto debería generar una responsabilidad más pesada en tus hombros. Porque hay algo que Dios te ha dado a ti que a nadie más le ha dado. Porque tus experiencias son personales y Dios usa tus experiencias, claro que sí. Dios te ha dado conocimiento que a otro no le ha dado. Le ha dado una comprensión que a otro no le ha dado. ¿Cómo se vería nuestra iglesia aquí en Houston? Si todos los presentes dijéramos, yo he sido llamado por Dios. ¿Cómo se vería? ¿Cómo se vería esta iglesia? Si cada uno de los llamados entendiéramos que desarrollamos nuestro llamado desde la comunidad y con la comunidad. ¿Cómo se vería esta iglesia? Si cada uno de los llamados dice, oye, yo no aporto mucho, pero aporto algo que nadie más puede aportar. Cuando falleció un hombre que impactó mucho mi vida, en Argentina, se repetía constantemente una frase, nadie es imprescindible. Y es verdad. Pero ese hombre vivió una vida para ser irreemplazable. Pero no solamente fue irreemplazable porque era especial. ¿Sabes qué hizo ese hombre? Se encargó de formar personas a su alrededor. Y si nadie fue capaz de hacer lo que hacía Jorge, pero formó un equipo tan grande que la obra de Dios siguió.
Nadie es imprescindible, solo Dios. Pero vive la vida como si fueras irreemplazable. Porque lo que tú aportas a tu hogar y a esta iglesia, nadie más lo va a aportar. Tu pasividad, hermano mío, afecta al cuerpo de Cristo. Tu apatía afecta a este cuerpo. Primera verdad, todos hemos sido llamados. Todos. Segunda verdad, desarrollamos nuestro llamado desde la comunidad y con la comunidad. Vamos a ponernos el hombro uno a otro. Con mucha paciencia, porque vaya que la necesitamos. Con mucha humildad, aquí nadie es superior a otro. Con mucha mansedumbre, pero sobre todo con mucho amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados, como dijimos recién. En tercer lugar, los llamados son un aporte irreemplazable. En último lugar, verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pregunta, querida iglesia, a la luz del texto que acabo de leer, ¿quién hace la obra del ministerio? Escucho. Verso 12. A fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Vuelvo a preguntar, ¿quién hace la obra del ministerio según ese versículo? Los santos. Tú la haces, tú la haces, tú haces la obra de Dios, tú haces la obra de Dios y yo hago la obra de Dios. ¿Sabes por qué la iglesia no está haciendo lo que debería hacer, esa luz y sal en este mundo? Porque está en una parálisis espiritual. Porque piensa que teniendo un cuerpo pastoral, que ellos hagan la obra de Dios, ellos fueron llamados. Según lo que acabamos de leer, ¿quién ha sido llamado? Dígalo, yo he sido llamado. Y sabes que ese llamado es para que lo desarrolles en esta comunidad llamada Iglesia Verdad en Amor. ¿Cómo lo vamos a desarrollar si compartimos siempre con los mismos? ¿Cómo vamos a crecer como cuerpo si termina el servicio y ya nos vamos? Porque hay muchas cosas que hacer. Ese llamado, ese propósito lo desarrollamos de forma única. Eres un aporte a esta iglesia, hermano mío. En último lugar, los llamados hacen la obra del ministerio. Estoy convencido de algo. Me gusta hablar de función pastoral, no de posición pastoral. ¿Sabes por qué? Posición da la idea de alguien que está arriba de otro. ¿Cuáles son los miembros de primera categoría en el cuerpo de Cristo? A ellos hay que cuidarlos, pero los demás somos todos soldados rasos. ¿Qué miembro es más importante? Todos son importantes. Pero hay algunos que tienen una función distinta. Y aquí me voy a tomar el atrevimiento de hablar desde el corazón. Según estos versículos, el verso 11 habla del liderazgo en la iglesia. Pastores. Pastores, ¿cuál es su función? Verso 12, capacitar a los santos para la obra del ministerio. Se lo digo con la mayor humildad del mundo y no quiero aprovechar la oportunidad de decir lo que no debo. Pastores, dejen de hacer la obra del ministerio. Porque según ese versículo la obra la hacen los santos. El versículo dice que existen personas en función de liderazgo para capacitar ¿a quién? A los santos para la obra del ministerio. Esta iglesia ha tenido un impacto en esta comunidad increíble. La visión de tener una propiedad hace 25 años atrás donde nadie pensaba lo que hoy se hace aquí. Gloria a Dios.
Eso es visión. La obra del ministerio la hacen los santos. Mi esposa, una de mis héroes favoritas, siempre me dice: pa, acuérdate, tú predicas siempre que no quieres ser un pastor todólogo. Practícalo de vez en cuando. Practícalo. Recuerda que tu función es capacitar a otros para la obra del ministerio. Pero ahora vamos al otro lado de la moneda. ¿Quién hace la obra del ministerio? ¿Quién la hace? Querido hermano mío, tú tienes que hacer la obra del ministerio. Tenemos pastores que ellos prediquen. Tenemos pastores que ellos prediquen el evangelio. Tenemos pastores que ellos discipulen. Tenemos pastores que ellos hagan el mantenimiento. Para eso le pagamos. No, iglesia. Eso se llama pecado. Eso se llama no asumir mi responsabilidad en el cuerpo de Cristo. Yo estoy convencido de algo. El día que nos movilicemos como iglesia, todos los santos, diciendo: yo tengo un propósito, Dios me ha llamado, ya no guiado por el sentido común como leímos del libro de Chambers, sino saber: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hoy se habla tanto de filosofía de ministerio, de inventa esto, hace esto. El Señor Jesús, cuando se fue, dejó a los discípulos una sola misión. Les dijo: muchachos, bueno, no les dijo así, pero era la idea, ¿no? Hagan discípulos. Todos somos llamados. Los llamados cumplen su propósito desde y con la comunidad. Conoce a tus hermanos. Tu aporte, querido hermano, es irreemplazable en este cuerpo. Y no te olvides que los llamados hacen la obra del ministerio. Los llamados. Déjame terminar contándote una historia. Te dije, uno de mis héroes favoritos es mi esposa. Me encanta porque no tiene que estar diciendo quién es para hacer las cosas. Empezó a invertir en la vida de una mujer que se ha convertido en otra de mis héroes. Su nombre es Erika. Conoció de Cristo hace 6 años atrás, viniendo de un trasfondo católico muy tradicional. Dios fue restaurando su matrimonio. Y su gran miedo siempre decía: no me hagas hablar en público y el estudio no es lo mío. Y domingo tras domingo busca sentarse en las primeras filas, saca su cuaderno y toma nota de cada predicación. La vuelve a escuchar en la semana. Y suele llamarme por teléfono: Marce, acuérdate que yo soy lenta para esto, me dice. ¿Qué quiere decir esto? Porque busqué otro versículo, ok. Va a cumplir 50 años pronto. Nosotros en nuestra iglesia tenemos grupos en casas en la semana. Mi esposa estaba liderando un grupo, le dijo: Erika, quiero que lo llevemos juntos. Después de 2 ciclos, venía lo inevitable. ¿Qué cosa? Ahora te toca a ti. Porque ¿quiénes somos los llamados? Todos. Y lo hacemos en comunidad, porque tu aporte es irreemplazable. Y los llamados hacemos la obra ¿de qué? Del ministerio. Así que le tocó a Erika. Todavía recuerdo el primer día que le tocó su grupo. Nerviosa como ella sola. Empezó. Nuestros grupos funcionan 10 semanas, descansamos un tiempo, seguimos 10 semanas más. En vacaciones de verano, estas últimas vacaciones, las mujeres que ella tiene en su grupo le dijeron: Erika, no queremos parar.
¿Tú seguirías, aunque no estamos en grupos, durante el verano con nosotras? Erika me dice, oye, te vengo a pedir permiso. Digo, ¿por qué me pides permiso para hacer la obra del ministerio? Si es tu responsabilidad, hazla. Compré una pizarra y durante todos los miércoles, esa mujer que tenía pánico de hablar en público, se junta con un grupo de 8 mujeres a enseñarles la Biblia. ¿Sabes qué está haciendo ahora esa mujer? Discipuló a 6 de ellas. No le pedimos, oye Erika, ¿tú puedes discipular? Porque entendió que había sido llamada por Dios. Entendió que hay algo más importante que trabajar y trabajar. Dijo, tengo artritis, no sé mi salud por cuánto tiempo me va a acompañar. Pero una cosa sé, que mientras Dios me tenga con vida, yo quiero hacer la obra del ministerio, porque Dios me ha llamado. Una mujer que luchaba mucho con su autoestima, porque decía, oye, no estudié, no, el estudio no es lo mío. Las mujeres la siguen de una manera increíble. Lo último que hablamos fue, mira, de las 6 que discipulé, hay 2 que ya están listas para discipular a otros. ¿Te puedo decir algo? Me encanta esa locura. Sueño con más Éricas, con más hombres y mujeres que no tengan que pedir permiso para predicar el evangelio, que puedan discipular a otros porque han entendido que Dios los llamó, que la parálisis del cuerpo de Cristo se acabe y muchos otros más se puedan levantar y se puedan levantar y se puedan levantar y se puedan levantar y puedan decir, yo voy a hacer la obra del ministerio. Dios te ha llamado, hermano mío. Dios te ha llamado. Solo una iglesia que entiende su llamado y responsabilidad será la iglesia que va a ser luz y sal en esta tierra. Qué bueno que Dios edifica su iglesia. Pero Pablo nos dijo, pero mire cada uno cómo sobreedifica. Dios te ha llamado, hermano mío. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Yo estoy convencido que si como iglesia nos ponemos en pie y decimos, vamos a hacer la obra del ministerio juntos, se va a armar algo aquí que va a ser de impacto en este lugar. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque es clara a nuestras vidas. Todos hemos sido llamados. Todos. Perdónanos, Señor, por nuestra apatía. Perdona nuestra indiferencia. Perdona nuestra actitud de espectador. Porque a veces lo que creemos que es privilegio de pocos es responsabilidad de todos. Gracias por los pastores de esta iglesia. Sigue usándolos para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Que como equipo pastoral puedan ser usados por ti para seguir capacitando a otros y junto con esta preciosa comunidad en este lugar puedan ser la luz y la sal que este mundo necesita. Señor, podrías haberlo hecho de otra forma, pero tú decidiste que fuéramos tu cuerpo. Gracias por ese enorme privilegio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.